Hoy vamos a sumergirnos en un material muy especial que nos ha llegado. Se trata de un libro titulado Reflexiones al viento, un camino a la santidad, del padre David Pacheco Neira, un fraile franciscano capuchino. Y no es un tratado teológico denso, para nada. Es más bien una colección de 100 reflexiones muy breves, casi poéticas, ¿verdad? Sí, son como pequeñas píldoras de pensamiento. No buscan darte un sistema completo, más bien buscan encender una chispa, plantearte una pregunta que quizá te acompañe durante todo el día. El estilo es muy directo, muy íntimo. Exacto. Y esa es la misión que nos hemos propuesto hoy, explorar cómo estas chispas, todas juntas, dibujan un camino. Queremos desgranar un poco cómo estas reflexiones abordan preguntas que en el fondo nos hacemos todos, sobre la felicidad, el propósito, sobre cómo navegar la vida. El subtítulo ya lo dice, un camino a la santidad. Es ambicioso, sí. Veremos si es un camino accesible. Un camino que, como sugiere el autor, no se recorre en grandes gestas heroicas, sino más bien en la arena de lo cotidiano. Pues mira, para empezar, hay una idea en la primera reflexión que me parece el punto de partida perfecto. El libro arranca con la pregunta del millón. ¿Existe la felicidad y cómo es? Y la respuesta que da, la verdad me descolocó un poco. No la describe como una meta o un evento, sino como, y cito, un estado del alma, una estación de primavera. Mm, Una paz, dice, que viene de Dios incluso en medio de las tormentas. Y esa definición inicial es que es la clave de todo el libro. Es crucial porque traza una línea muy clara desde el principio. Separa la felicidad que el mundo suele proponer, que se basa fundamentalmente en el tener éxito, tener posesiones, tener experiencias, de la felicidad espiritual de la que él habla, que se basa en el ser. Claro. Y define ese ser como una conciencia serena que hace la voluntad de Dios. Esto ya nos dice que el viaje no va a ser hacia afuera, sino hacia adentro. Claro. Te cambia el mapa por completo. No se trata de acumular, sino de alinearse con algo. Y esto me conecta directamente con el primer gran tema que se percibe en el libro, esa búsqueda de sentido. En la reflexión 4, Solo en Dios usa una metáfora potentísima. Dice que solo en Dios encontramos la pieza que falta a nuestro rompecabezas. Es una imagen conocida, sí. Sí, pero aquí la sentí con más fuerza, no sé. Es que lo fascinante es lo que implica. Sugiere que el sentido de la vida no es algo que uno tenga que inventar o construir de cero, como proponen muchas filosofías modernas, sino que es algo que se descubre en una relación con lo divino. El texto afirma algo muy radical. Solo en Dios, la tragedia se vuelve bendición. Uf, Y va más allá, ¿eh? Reconfigura nuestra percepción del tiempo. Dice, el pasado es agradecimiento, el futuro es esperanza y el presente es plenitud. Es una perspectiva que choca frontalmente con la idea secular de que somos los únicos arquitectas de nuestro propio sentido. es que esa idea del pasado como agradecimiento es muy fuerte, sobre todo cuando el pasado ha sido doloroso. Pero claro, si la pieza del rompecabezas se encaja, supongo que la imagen completa cambia, incluso las partes más oscuras. Exacto. Hay otra reflexión, la 58, que le da otra vuelta de tuerca a esto. Pregunta, ¿por qué estás feliz? Y la respuesta es demoledora. La felicidad no se basa en recibir los regalos de Dios, sino en conocer al Dios de los regalos. Esa frase es el núcleo de esta primera parte. Desplaza el foco del objeto a la relación. Es la diferencia entre estar contento por algo y estar contento con alguien. El consumismo, y no solo el material, sino también el espiritual, nos empuja a buscar constantemente el siguiente regalo, ¿no? La siguiente experiencia, la siguiente emoción. El siguiente logro. Eso es, y el autor propone que la verdadera plenitud está en la fuente, no en las cosas que emanan de ella. Pero, ¿no es esa la lucha más difícil en nuestra cultura? ¿Dejar de valorar los regalos? Sin duda. Vivimos en la cultura del unboxing, de la novedad constante. Centrarse en la fuente requiere una disciplina y una quietud que van, pues, a contracorriente. Y esta idea de una relación, de una fuente, me hace pensar en cómo está estructurado el libro. No son dogmas, son diálogos. El segundo gran tema que emerge es precisamente ese. La vida como una conversación. Y como una elección constante. Totalmente. El formato de muchas reflexiones es de pregunta-respuesta, pero no en el sentido de que él te dé la solución, claro. Más bien te lanza la pregunta a ti. Exacto, como en la reflexión 2, ¿para qué te pido?
Es una letanía de preguntas que te confrontan. Cito una que me dejó pensando. ¿Para qué te pido la salud física si no tengo una buena salud espiritual? Te obliga a pararte y a examinar tus propias peticiones, tus deseos. ¿Qué estoy pidiendo realmente? ¿Y para qué? Si conectamos esto con el panorama general, vemos que el autor usa este estilo como una herramienta de autoexaminación, casi como un espejo. No ofrece respuestas fáciles, porque el objetivo no es que acumules conocimiento, sino que te conozcas a ti. Se ve clarísimo en la reflexión 34, hacia la conversión, donde sugiere que el primer paso para un cambio real es cambiar el tipo de preguntas que nos hacemos. Dejar de preguntar ¿qué me gustaría hacer? Para empezar a preguntar ¿qué quiere Señor que haga? Es un cambio de soberanía, por así decirlo. Un cambio de soberanía. Me gusta esa expresión. Es pasar de ser la reina de tu pequeño reino a ser ciudadana de algo más grande. Y eso nos lleva de cabeza a la reflexión 41. Al levantarme, tengo que elegir. Describe cada mañana, cada día como una elección fundamental y dramática. No es una elección entre cereales o tostadas, ¿eh? Es entre la voluntad de Dios o mi voluntad, entre la vida o la muerte. Esto es muy intenso. Lo es, pero al mismo tiempo es increíblemente práctico. Saca la espiritualidad de la iglesia del domingo por la mañana y la planta en tu dormitorio a las 7 de la mañana de un martes. Totalmente. La fe no es una teoría que se contempla, sino una decisión que se toma en cada momento. Y al embarcarlo como vida o muerte, le devuelve la urgencia y la importancia que a menudo pierde en la monotonía del día a día. Y precisamente porque es una elección diaria, de cada momento, me parece que aterriza de forma muy potente en cómo el autor entiende conceptos que creemos conocer de sobra, como el amor o el perdón. No los ve como sentimientos que van y vienen, sino como decisiones, como actos de voluntad. ¿No es así? Justo. Ese es el tercer gran bloque temático. Reimagina estos conceptos. En la reflexión 7, sobre el amor, dice algo que desafía toda nuestra cultura romántica. El poder más grande del amor no es sentimental, sino el poder de transformar a las personas. O sea que el amor no es sentir mariposas en el estómago. No, es una fuerza activa que cambia la realidad. Eso va mucho más allá de la idea de enamorarse. Implica trabajo, implica intención. Y renuncia. Esto es clave, y lo desarrolla en la reflexión 16, amar y renunciar. El texto es muy claro. No se puede amar de verdad sin renunciar a algo. Pueden ser proyectos personales, seguridades, incluso ídolos. El amor se presenta como una elección totalizadora que requiere hacer espacio, soltar lastre. No es un añadido a tu vida. Para nada. Es una reordenación completa de tu vida. Y con el perdón sucede algo muy similar. Lo despoja de sentimentalismo. En la reflexión 8, perdonar, la idea central es perdonar para ser libres. A primera vista puede sonar a cliché, pero la explicación que da es muy profunda. Sí, porque el perdón no se presenta como un favor que le haces al ofensor, sino como un regalo que te haces a ti. Es un acto de liberación. La frase que lo resume es potentísima y sinceramente muy dura. Es morir a tus derechos de justicia, para vivir en la justicia de Dios. Es que esa frase es durísima. Morir a tus derechos de justicia requiere una renuncia casi heroica. Implica soltar el derecho a la queja, al rencor, a la venganza. No es simplemente decir, te perdono y ya está. Es un acto de despojamiento radical. Es un acto de fe. Es confiar en que hay una justicia superior y que tu necesidad de aferrarte a tu derecho te mantiene encadenada al pasado y a la ofensa. Al perdonar, según el autor, no estás diciendo que lo que ocurrió estuvo bien. Estás diciendo que ya no permitirás que controle tu presente. Y para poder hacer todo esto, amar renunciando, perdonar muriendo a tus derechos, se necesita una actitud fundamental, que es el pilar de todo, la humildad. El ejemplo que pone en la reflexión 6, ¿qué actitud prefieres?, es brillante. Contrapone al fariseo y al publicano. El clásico. El clásico, sí. El fariseo, que se cree bueno, que enumera sus méritos, que pone su seguridad en sus propias acciones. Y luego el publicano, que se sabe pecador, que no se atreve ni a levantar la cabeza y solo pide misericordia. Aquí se subraya que la actitud lo es todo. Puedes estar haciendo externamente todo bien, como el fariseo, pero si tu corazón está lleno de orgullo, la conexión está rota.
En cambio, el publicano, con su humildad, con su reconocimiento de la propia necesidad, tiene la llave. La llave. La reflexión concluye que esa humildad es la llave que abre el corazón de los hombres y tu corazón. Sin esa llave, sin ese reconocimiento de que no te salvas por tus propios méritos, todo lo demás se convierte en una actuación. Claro, pero mantener esa actitud de humildad, hacer esas elecciones diarias, amar y perdonar así, todo eso choca con un enemigo universal y silencioso, la rutina. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante para la vida práctica. Es el cuarto gran tema, la lucha espiritual en el día a día. La reflexión 30. La rutina. Me ha dejado pensando mucho. La describe como un arma de doble filo, mortífera, pero inofensiva en apariencia. Dice que marchita hasta a la flor más bella. Creo que todos hemos sentido eso, ese desgaste lento que te vacía por dentro. Es una descripción muy visual y certera, pero lo interesante es que no se queda en la queja, propone armas concretas para combatirla. ¿Cuáles son? Pues la creatividad, el amor y dar sentido a lo que hacemos. La clave, según el texto, es que si las acciones rutinarias, por monótonas que sean, se hacen por amor, se verá vencida. Es una llamada a vivir con intención, a transformar el «tengo que hacer esto» en un «elijo hacer esto por amor». Es cambiar el motor interno. Aplicar eso a lavar los platos o a contestar correos electrónicos es todo un desafío, ¿eh? Y junto a la rutina aborda otro campo de batalla, la tentación. La reflexión 26 le da una vuelta sorprendente al concepto. No la presenta solo como un peligro a evitar. No, y eso es muy interesante. La presenta también como una oportunidad para alcanzar méritos y, sobre todo, para ver la fuerza de Dios en nosotros. Esto cambia las reglas del juego. No se trata de ser tan fuerte que nunca caigas, sino de ser tan humilde que cuando te sientas débil, sepas a quién acudir. Plantea entonces que la lucha espiritual no es una batalla solitaria. Exacto. El texto recuerda que quien está con nosotros es más fuerte que quien está contra nosotros, y que siempre hay una salida. La perspectiva del autor es que la debilidad humana, cuando se enfrenta con fe, no es una vergüenza, sino el escenario perfecto para la acción divina. Y la mejor defensa. La mejor defensa. Dice, no es apretar los dientes y resistir con nuestra propia fuerza, sino ponernos de rodillas. Lo cual nos devuelve, en un círculo perfecto, al tema de la humildad del publicano. Es un acto de confianza radical. Entonces, si lo unimos todo, parece que el camino que propone el libro es un viaje que empieza redefiniendo la felicidad, no como algo que se tiene, sino como un estado del ser. Continúa entendiendo la vida como un diálogo constante con lo divino, donde cada día se nos presenta una elección fundamental. Y se materializa en la práctica de un amor y un perdón que son actos de voluntad y liberación, todo ello sostenido por la humildad. Yo añadiría que la esencia de estas 100 reflexiones es un llamado a encontrar y hacer lo extraordinario en lo más ordinario de la vida. Combatir la rutina no con grandes escapadas, sino con pequeños actos de amor. Ver cada desafío, cada tentación, no como un obstáculo insalvable, sino como una oportunidad de crecimiento. Y de experimentar una fuerza mayor que la nuestra. Exacto. Es la idea de que la santidad no es para unos pocos elegidos en pedestales, sino una posibilidad real y concreta en la vida cotidiana de cualquiera. Y eso me lleva directamente al pensamiento final, a la idea que creo que resume el espíritu de todo el libro y que me gustaría dejar resonando. La he sacado de la reflexión número 31 que se titula Sin rodeos. Necesitamos santos. Un buen título. Desde luego. La idea central es una provocación en toda regla. Cito. Necesitamos santos de carne y hueso, más que de fibra de vidrio o yeso, santos que estén caminando por las calles. Es un desafío directo a la idea de que la santidad es algo para los museos o para el pasado. La está pidiendo aquí y ahora. En el metro. En la oficina, en la familia. Una santidad tangible, que se pueda ver y tocar. Exacto. Pide una santidad activa, presente en el mundo, no encerrada en los templos. Y con esto cerramos, con la última línea de esa misma reflexión. No es una conclusión, sino una interpelación directa y poderosa a quien lee. Dice así: necesitamos santos, y tú puedes ser uno.